engañar. Entonces dice el Apocalipsis 13:16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Si usted observa, y dijimos que Satanás ha visto que Dios nos ha sellado y nos ha dado una marca, y esa marca es el Espíritu de Dios. Bueno, Satanás va a hacer lo mismo, va a marcar los que son suyos, ¿verdad? Porque siempre vamos a ver en la Escritura a Satanás llevándole la contraria a Dios, yendo en contra de Dios. Dice la Escritura que él quería ser igual al Altísimo, quería ser como el Altísimo, subir a lo alto, ¿verdad? Y estar en un lugar de posición alta. Entonces, un sello en el Antiguo Testamento protegía su contenido. Dios pone su sello sobre sus seguidores, identificándolo como suyo, garantizando su protección a sus almas. Es importante que usted sepa que usted fue sellado con el Espíritu Santo y usted tendrá protección garantizada por eso. Amén. Entonces, el sello de Dios puesto en la frente de sus siervos es exactamente lo contrario de la marca de la bestia. Estas marcas ubican a la gente en una de las dos categorías diferentes, entre los que le pertenecen a Dios y entre los que le pertenecen a Satanás. O sea que hay dos marcas: la marca de los que le pertenecen a Dios y de los que le pertenecen a Satanás, producto de que él es un imitador, un falsificador. ¿Ok? Vivimos en los tiempos donde nosotros tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender lo que es de Dios y la diferencia entre lo bueno y lo malo, y lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el no diferenciar eso nos ha traído mucho engaño. Amén. Entonces vamos al siguiente, por favor, y vamos a ver Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver el primer sello. Dice que Jesús fue el único digno, lo vimos en Apocalipsis, y el contenido del rollo da a conocer la depravación de la humanidad y presenta toda la autoridad de Dios, el gobierno sobre los acontecimientos de la historia humana. Eso era lo que había en el rollo. Por eso usted comienza a ver en cada juicio revelación espiritual de lo que Juan, el profeta Juan, estaba mirando en el Espíritu. Eso fue lo que ocurrió. Jesús le permitió al profeta Juan a ver en el ámbito del Espíritu los acontecimientos. Usted debe saber que cuando usted ve en el ámbito del Espíritu los acontecimientos, no son igual a lo natural. Verlo en el ámbito espiritual no es lo mismo que lo natural, y por eso el Espíritu de Dios se nos fue dado a nosotros para que pudiéramos, por medio del Espíritu Santo, interpretar la revelación espiritual. Por eso la Biblia dice, y que Jesús dice en Juan 16:14, dice: vendrá el Espíritu Santo, no los dejaré solos, Él les guiará a toda verdad, Él les mostrará las cosas que han de venir, y Él les recordará mis palabras, Él les dará a saber mis palabras. Entonces nosotros recibimos al Espíritu Santo para que Él nos guiara a la verdad y a la revelación de Dios, amén, y nosotros pudiéramos entender las cosas que están aconteciendo, amén. Entonces lo que Dios necesita que nosotros sepamos, así que no podemos vivir, la iglesia no puede vivir en la tierra ignorando las maquinaciones del diablo, amén. Debemos saber, a pesar de que la guerra se concentra en Israel, en la tierra de Israel y esos territorios, no quiere decir, ya vimos la semana pasada que hay juicios que nos van a traer consecuencias a nosotros. Vamos a ver algo de eso y cómo nosotros lo vamos a manejar, cómo nos vamos a preparar. Y lo más importante para el que leyó Semilla de Fe en la semana, que ya usted aprendió que nosotros somos más que vencedores, porque Juan vio a través de esa visión apocalíptica que nosotros venceríamos por dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? La sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Díganlo, vamos a vencer. Juan vio a una iglesia que vencía, a un pueblo que vencía por la sangre del Cordero, amén.
O sea que por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre derramada, nosotros vamos a vencer todo acontecimiento y toda destrucción terrenal. Amén. Y por la palabra del testimonio significa por una vida de sacrificio, de obediencia, de fe. Es nuestra palabra de testimonio. O sea que la obediencia a la palabra de Dios nos va a hacer más que vencedores. Amén. Oiga, si ya Dios le dio el final desde el principio, usted debe estar feliz. Porque ya Dios nos dijo el final desde el principio. ¿Y cuál fue hasta el final de los creyentes? Vencedores. O sea que toda prueba, por eso el apóstol Pablo dice que esta leve tribulación y momentánea es pasajera. Cada vez que usted pasa una tribulación o una prueba difícil, usted debe saber que esa prueba es momentánea y que producirá en nosotros un mayor peso de gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que Satanás hace es efímero, no permanece. No permanece. La mentira no permanece. Lo falso no permanece, no dura. O sea que todo lo que viene de las obras del enemigo no permanece. Amén. Así que por eso la estrategia, una de las estrategias para vencer el mal o para vencer al enemigo, ¿cuál es? Está en el libro de Santiago. Dice, resistirlo, resístelo. ¿Qué más dice? Someteos a Dios y el diablo huirá. ¿Quién es el que tiene que huir? No usted ni nosotros. Dice que Él es el que va a huir. ¿Cómo? Resistiéndolo. ¿Qué es resistir? ¿Qué es resistir? Mantenerse firme en la posición de fe, porque Él va a huir. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Santiago? Que no importa la prueba que tú estés pasando, la dificultad, el ataque, la contrariedad, eso no va a permanecer porque es una obra del mal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por muy fea que se vea por la prueba, la dificultad, toda obra del mal está destinada a desaparecer. Así que usted solo debe mantenerse en la posición de fe, en la posición de creer en Jesucristo, en la posición de alabar a Jesucristo, y esa obra del mal, porque el mal se vence con el bien. Y ya Cristo hizo la obra de bien por nosotros, los que creemos en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, toda obra del enemigo está destinada ¿a qué? A desaparecer. Se enciende como un volcán, pero si usted espera y resiste, eso va a deshacerse. Amén. Entonces, seguimos. Vamos a ver la siguiente, vamos a ver el primer sello. ¿Cuáles son los escenarios del primer sello? Porque usted tiene que ser capaz de decir, ya estos escenarios están marcando que los sellos se abrieron o en qué juicio se encuentra la tierra. O tal vez usted interpretar por qué la gente está diciendo, Cristo regresa pronto. Cuando yo escuchaba a la gente decir Cristo regresa pronto, yo no me atrevía a decir, ¿será verdad? Entonces yo le dije al Señor, yo quiero tener certeza y fe de declararlo con fuerza. Cristo regresa pronto. Y muchas veces no decimos Cristo regresa pronto, no creemos porque no entendemos cómo saber que Cristo regresa pronto si hace 2000 años se está diciendo que Cristo regresa pronto. Lo que pasa es que la gente no entiende que los apóstoles dijeron Cristo regresa pronto porque en el cielo no hay hora, no hay tiempo, no hay reloj. Y ellos vivían más en el cielo que en la tierra. Y como ellos podían tener la revelación de la venida de Cristo, ellos lo estaban viviendo como que si ya Cristo había venido a ellos. Amén. Entonces, dice el primer sello, dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Se abrió el sello. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer.
Diga conmigo, salió venciendo y para vencer. Hay predicadores que le llaman a esto los 4 jinetes o los 4 caballos, usted lo ha escuchado. Estos 4 caballos son de color blanco, verde, negro y rojo, ¿verdad? Bueno, estos 4 colores representan a la bandera de Palestina. La bandera de Palestina tiene los 4 colores de los caballos. Esto es importante saberlo para que podamos entender lo que está pasando hoy. Entonces, dice que a ese caballo, a ese jinete, perdón, del caballo blanco se le dio un arco, que el arco representa ¿qué? Guerra. Era una de las armas de guerra usada en el Antiguo Testamento y se usaba para derribar al enemigo. Entonces dice que se le dio un arco y le fue dada una corona. O sea, ¿qué quiere decir? Que se le dio una autoridad para ejercer un reino en la tierra. Y se le dio, y dice que él salió venciendo y también salió para vencer. ¿Ok? O sea que Dios mismo, uno de los juicios, ¿verdad? Y esto es importante entenderlo porque aquí es donde entra la gente. Porque la gente piensa desde que oímos guerra siempre vamos a ganar. Pero en realidad no siempre vamos a ganar. Por eso nosotros tenemos que saber caminar en la guerra con Dios. Y aunque perdamos, dice la Biblia que aunque perdamos hay guerra, hay victoria. Entonces, ¿qué pasa? Siempre esperamos ganar. Y si usted perdió algo, usted dice, ya perdí. No, pero en el ámbito espiritual usted no perdió, usted está ganando. Usted por eso tiene que aprender a leer el lenguaje espiritual. Entonces a este jinete se le dio autoridad para vencer, para pelear y para vencer. Amén. O sea que la única manera de, porque en la Biblia dice que Dios tiene el control de la humanidad, Dios reina, Dios todo lo permite, Dios tiene el poder. Usted debe aprender a confiar que lo que Dios permite que pase y que acontezca en la tierra, Él tiene aún detrás de eso un plan y un propósito. Amén. Es importante entender eso. Entonces, porque vamos a la Biblia y no siempre vimos a Israel ganar, también lo vimos perder. Entonces, Dios sabe toda la guerra, cómo la está llevando. Entonces, Dios le ha dado a este jinete, a este jinete que representa una nación en la tierra, que venza, autoridad. La corona representa autoridad. Podemos ver también que los caballos representan los juicios de Dios sobre el pecado. Más adelante en Apocalipsis dice que Jesús viene en un caballo blanco. Esto no tiene nada que ver con este caballo y este jinete. Amén. Hay que separarlo. Entonces, dice que Dios dirige la historia de la humanidad. Dice incluso a sus enemigos para llevar a cabo sus propósitos. Aún Dios dirige a sus enemigos para llevar a cabo sus propósitos. Los 4 caballos son un anticipo de los juicios finales que están por venir. Blanco significa autoridad para vencer, poder. Dios le da la autoridad. Dice la Biblia que Dios pone reyes y quita reyes. Así que cuando Dios pone un rey y lo permite, Dios también le da la autoridad para vencer. Rojos representa guerra y derramamiento de sangre. Negro representa hambre y verde pálido representa la muerte. Los altos precios del trigo es una de los sellos y de la cebada que ilustran las condiciones de hambruna, y vamos a ver sobre eso. Amén. El segundo sello, o sea que este jinete que tiene poder y autoridad en la tierra de parte de Dios va a vencer. Amén. Va a ser guerra, pero va a vencer. Entonces, el segundo sello dice, y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces vemos con el segundo caballo, la paz total solo la puede dar Cristo. Amén. La paz total la va a dar Cristo en el milenio.
Pero aquí se refiere a una paz que es quitada en ciertos territorios cuando ellos estaban en paz, en tranquilidad. Habían firmado un acuerdo de paz para que no hubiera guerra, pero la paz fue quitada. Amén. ¿Se acuerdan de eso? ¿Usted lo ha leído? Que Israel e Irán firmaron un acuerdo de paz. Entonces, porque recuerde que toda la Biblia está centrada en el pueblo de Dios para conocer a Dios. Entonces, dice que estos acontecimientos son señales que el regreso del Mesías está cerca. O sea, cuando inicia estos juicios de Dios, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar aterrados por lo que ocurrirá, debemos estar confiados de que el regreso de Cristo es la mejor opción. Las guerras entre países provocan que se maten unos a otros y esto roba la paz de los habitantes de esos países. ¿Ok? Entonces este segundo sello, este segundo jinete se le dio una espada para quitar de la tierra la paz y que comenzaran a matarse a unos a otros. Hay gente que dirá, bueno, pero en la tierra siempre se han matado unos a otros, sí, pero estamos hablando de un acontecimiento que recuerde que la Biblia está enfocada al pueblo de Israel y a su descendencia, y es un acontecimiento que tal vez los antepasados lo vieron, pero no nosotros. Hay gente que dice, no, pero siempre eso ha pasado en Israel. Sí, por eso ahora tenemos que conocer los 21 juicios y ver que todos ellos estén pasando uno tras otros. Amén. Y que todos los acontecimientos se están uniendo. Entonces seguimos el tercer sello. Por eso que usted está viendo, Cristo regresa, porque estos dos acontecimientos de estos dos sellos ya son visibles en el mundo. Entonces dice que el tercer sello, dice, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y mire. Y miré, y aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El caballo negro representa hambruna. Y vamos a entender esto, representa hambruna. Entonces a este jinete se le dio el poder para traer esa hambruna. Dice allá, y dice, levanté la vista y vi un caballo negro y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí una gran voz que salió de entre los 4 seres vivientes y decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. A veces leemos esto y no le prestamos atención. Usted debe saber que los países del mundo que producen el trigo y la cebada son exactamente los países que están en guerra. De allá recibimos el trigo, por eso esto está en la Biblia. Ellos son los mayores productores de trigo y cebada y ellos traen a todo el mundo. Así como usted sabe que Ucrania producía todos los químicos que se usan en la agricultura, los abonos, los nutrientes que se usan para la producción agrícola, venían de Ucrania, igual que el aceite de cocinar. Entonces, cuando Ucrania empezó en la guerra con Rusia, ¿qué ocurrió? Que tuvimos que comenzar a traer, y le digo esto porque somos agricultores, tuvimos que traer nutrientes de China, de otros países, cemento de China en embarcaciones, y por eso se dispararon los precios del cemento, los precios del abono. Producir alimento en Panamá cuesta hasta 3 veces más de lo que costaba antes. ¿Por qué? Porque por la guerra en Ucrania. Entonces esa es una realidad que ya hemos vivido. Por eso usted comenzó a ver que la papa se disparó, la cebolla se disparó, el arroz se disparó y los vegetales se dispararon como nunca antes, porque el que facilitaba a Panamá o América los nutrientes para la producción agrícola, la cal venía. Y bien, actualmente la cal se está recibiendo de China. ¿Por qué? Porque Ucrania no nos las puede traer. Pero eso no lo sabe el pueblo panameño. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. Ahora vayamos al pan. ¿Cuánto cuesta un molde de pan? Bueno, usted encuentra un molde de pan en el supermercado, 2 y algo, entre los más económicos, 2.25, 2.30. Pero hay moldes de pan, dependiendo si son de pan masa madre, están entre 4 y 5 dólares, hasta 6 dólares. Así que eso vamos al precio más bajo,
2.30 el molde de pan más económico es el salario de una hora. Es el salario de una hora en Panamá, del salario mínimo. O sea que usted trabaja una hora para comprar un molde de pan que se lo come en 5 minutos. Amén. ¿Qué dice la profecía? Y es importante que la iglesia sepa esto, sí, porque hay gente que dice, es que yo no puedo dejar de comer pan. Cambie la mente, renueve la mente. Por eso Dios nos manda en la escritura, renovaos la mente del Espíritu para que puedas conocer la voluntad de Dios. Claro que usted puede dejar de comer pan. Por eso es importante conocer la Biblia. Porque usted hace un ayuno, Señor, voy a hacer este ayuno para romper mi ligadura con el pan. Voy a romper ayuno, si no hay pan, yo no como. Me da dolor de cabeza si no como pan. Como aguacate. Amén. Entonces, escuche, el salario de un día en Panamá, hablando del salario mínimo, es $23 aproximadamente. O sea que estamos hablando de que el pan va a encarecer 10 veces más. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Dice así, vamos de nuevo allá. Dice, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. O sea, eso fue uno de los juicios. El jinete desató quitar, ¿qué dijimos? Producir hambruna, el caballo negro. Entonces, usted ha visto que la guerra ha destruido la materia prima. En Estados Unidos no ha sido guerra, sino los efectos del clima. Ha destruido cosechas grandes de trigo, cosechas grandes de cebada. O sea, los países de mayor producción de alimentos ha sido afectada su alimentación. Así que cuando usted vea que tiene que pagar 23 todo un día trabajando para comprar un molde de pan. Amén. Vamos a tener que comer plátano y sembrar el plátano en el patio. Amén. O producir el trigo nosotros en el patio y producir nuestro propio pan. Entonces, por eso es importante que ya comencemos a renovar la mente del espíritu, la renovación de la mente, y veamos que no podemos vivir a nuestra manera. Y ese vocabulario que yo lo hago así, yo lo hago así, esa gente va a sufrir cuando los escenarios que vienen a la tierra comiencen a cambiar. Amén. Hay gente que se va de la iglesia y dice, me voy porque aquí cambian mucho. Entonces, ese es el problema, porque la gente quiere que siempre todo esté igual. Entonces hay que renovar la mente para conocer. Y dice, y Dios le dijo al jinete que y no desperdicies el aceite de oliva o el vino. O sea, le dijo, no lo toques. No lo toques, pero dice, no desperdicies el aceite de oliva y el vino. ¿Qué representa el aceite de oliva y el vino? Según la Biblia, en el ámbito espiritual, la unción y la revelación de la palabra de Dios. Amén. Hay un misterio allí. Dios dice, no lo desperdicies. O sea, no desperdicies la unción ni la revelación de la palabra. Abrázala, atesórala, hazla crecer. Amén. Entonces ese es el tercer sello. Vamos a ver hambruna. No solo se hace pan con el trigo, se hacen otros productos a través de ello que van a ser afectados por los precios, ¿verdad? Que va a ser incomprable porque no va a haber. Entonces, al subir el precio, solo lo van a poder comprar aquellas personas que tengan la capacidad económica para hacerlo. Entonces, el cuarto sello, el cuarto caballo, dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, el cuarto sello, Apocalipsis 6, 7, 8, dice, y cuando abrió, ¿vieron qué sencillo es? ¿Qué sencillo es? Amén. Y qué importante es
de entenderlo para hacer conciencia y hacer cambios, porque Dios a través de la predicación de la palabra nos está llamando a un cambio, nos está llamando a una buena administración, nos está llamando a buenos hábitos, nos está llamando a hacer conciencia de las cosas que ya estamos viendo. Mire, a veces está esta tremenda guerra y la gente no tiene ni la idea. El problema del petróleo que comenzó a subir, ¿por qué? Porque nosotros no producimos nada de esto, viene de allá. Pero nosotros seguimos en la fiesta, durmiendo, comiendo y no hacemos conciencia de lo que está pasando, que tarde o temprano va a traer un colateral a nosotros en Panamá o en América. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, ven y mira. Iglesia, ven y mira. Así como Jesús le dijo, el ángel le dijo a Juan, ven y mira, así Jesús nos dice hoy, ven y mira. Y dice que el cuarto sello, el cual el ser viviente decía, ven, levántate, levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. Están los 4 colores de la bandera de Palestina, quien va a liderizar la guerra. Entonces dice, y el jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos 2 se les dio autoridad sobre una 1/4 parte de la tierra. Diga conmigo, una 1/4 parte de la tierra. Se le dio autoridad. Entonces dice, para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. ¿Cómo va a matar este jinete? Con hambre. Aquí escuche, allá fue el pan, la cebada y el trigo. Allá. Este jinete va a producir una hambre mayor. Y dice, vamos a verlo, hambre, diga conmigo hambre, enfermedad y con animales salvajes. Usted ha visto cómo los animales han matado gente que no pasaba antes, los cocodrilos, como las culebras, diferentes animales del mar. Mucha gente ha muerto por ataques de animales. Pues esto está ahí en la escritura, lo hemos visto, pero no lo hemos visto como se va a ver intensamente en este tiempo. Ahora hagamos los cálculos matemáticos. Según el mundo, las estadísticas del periódico El Mundo, las estadísticas en el mundo, tenemos 8.062 miles de millones de habitantes. Hagamos los números. 8.062 miles de millones de personas hay en todo el mundo. Una 1/4 parte, estamos hablando de 2.000 millones de personas que deben morir bajo la mano de este jinete. Entonces, 2015 mil millones de personas. Según las estadísticas, ¿usted sabe cuántas personas mueren diariamente en el mundo? 150.000 personas mueren en el mundo a diario. No sé cuántas de esas se salvan, no sé cuántas de esas reciben a Cristo, pero le aseguro que muy pocas personas reciben a Cristo. 150.000 personas mueren a diario y nacen a diario 370.000 personas. ¿Por qué esto es importante? Para reconocer este sello cuando esté en acción. 370.000 personas nacen a diario, 150.000 mueren, teniendo un crecimiento neto de 215.000 personas a diario en el mundo entero. Estamos lejos. Si usted observa, según esta profecía, van a morir por este jinete. No dice en qué tiempo ni en qué periodo, no dice si en un día, si en una temporada, si en un año, pero dice que van a morir 2.000 millones, una 1/4 parte de la tierra, 15.000 millones de personas. Eso es mucha gente. Entonces, ¿cómo va a morir esa gente? Bueno, a través de enfermedades, a través de guerra, porque cuando vemos espada en Apocalipsis estamos viendo guerra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma de muertes en guerra, que la suma de personas muertas
por enfermedades, ya sean virus, plagas. Diariamente mueren muchas personas por los virus de influenza, de COVID, mueren, pero no hemos llegado a ese número. Quiere decir que muchas personas, que las muertes con hambre, con enfermedades y con la guerra y por animales salvajes van a aumentar de una manera impresionante y aceleradamente, que traerán una alarma a la nación, porque una cuarta parte de la tierra comenzará a desaparecer. Así que usted verá aumentos de guerra, aumentos de plagas, de enfermedades, de virus, aumento de animales salvajes y furiosos, y aumento de, ¿qué dijimos? De hambruna. O sea que la hambruna irá aumentando, y una hambruna es el resultado de países en guerra. O sea que estos países que liderizan la alimentación mundial son las que van a producir esto. Así que nosotros debemos estar atentos. Yo creo que eso ya empezó, y que debemos estar atentos cuando estos números estén aumentando en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, los que somos cristianos, mantenernos firmes, resistir al enemigo, y aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo y que están en pecado, le decimos: huyan del pecado, arrepentidos, porque el reino de los cielos viene con toda para la tierra. Amén. Le decimos al que está en pecado, al que todavía no ha hecho que Jesucristo sea su Señor y Salvador, aquel que niega la fe de Jesucristo, le decimos: huyan, corran, arrepiéntanse, amén, y busquen del Señor mientras que el Espíritu Santo esté en la tierra. Vivan la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Busque un lugar donde le enseñen la palabra. Busque un lugar donde usted sea discipulado. Busque un lugar donde usted crezca. Busque un lugar donde lo lleve al arrepentimiento. Ponga a Dios en primer lugar. Ponga a Cristo, obedezca a Cristo, disipule. Dice la Escritura: déjese discipular y usted después disipule a otros, porque ese es el gran mandato de Jesús. Amén. Y gane almas para Cristo. Dile al que está al lado: y gana almas para Cristo. Aunque sea una, pero gana almas para Cristo. Amén. Entonces, el quinto sello. Entonces, aquí pasaron los 4 jinetes, los 4 caballos. Ya le dije que los colores de estos 4 caballos es de Palestina. Palestina tiene 3 naciones, y después hablamos de eso. No quiero entrar allí, porque es importante que usted sepa que Irán no es una nación árabe. Y siempre atacamos a los árabes, pero es muy importante y Dios va a traer la revelación. Se lo dije el domingo pasado: oremos para que Dios siga revelando, para que nosotros podamos entender, porque la Biblia dice que solamente conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Amén. Entonces, hay una versión de la Biblia que dice que el jinete que va a traer muerte, el segundo jinete, hay una versión de Nueva Traducción Viviente que dice que habrá masacres en la tierra, entre todas las cosas que van a haber. Y el 7 de octubre de 2023 hubo una gran masacre en la tierra de Israel, liderizado por este grupo Hamas. Entonces, algunos estudiosos de la Biblia creen que ese día inició este sello, que hubo masacre como nunca visto. Yo quedé impresionada que casi 3,000 personas de Hamas entraron a Israel y grabaron toda la masacre como nunca antes se había visto eso en la historia. Pero no se había visto en esa magnitud, pero sí en la Biblia. Cuando usted va a los libros antiguos, al Antiguo Testamento, ¿qué pueblos enemigos de Israel entraban a Israel? Mataban, robaban, violaban, mataban niños, sacrificaban. Era uno de los pueblos de Israel, el pueblo de Filistea, los filisteos. Entonces, eso es una de las cosas que Dios está trayendo la verdad para que podamos entender, porque este grupo Hamas son los descendientes de los filisteos, que en aquel tiempo eran conocidos como los filisteos, por ahora son el grupo Hamas. Entonces ellos liderizaron esta profecía de masacre el 7 de octubre del 2023. Cuando vemos lo que pasó el 11 de septiembre, 3,000 personas murieron.
en Israel también para esta masacre del 7 de octubre de hace 2 años. Murieron también casi 3.000 personas. Así que son números proféticos que son establecidos en las profecías y en los acontecimientos pasados en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. O sea, lo que le quiero decir que lo que estamos viendo hoy es la Biblia del Antiguo Testamento con nombres modernos, con nombres nuevos, pero disfrazados porque tienen el mismo significado de los nombres antiguos. Entonces, el quinto sello, dice Apocalipsis 6, 9, 11, y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.